Saludos cordiales. Vamos al cuarto video de la explicación del curso de Economía Pública para la especialización en Gerencia Pública de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. Con esta parte, en medio de la cuarentena y del aislamiento social por el coronavirus, pues ya los estragos se están sintiendo en la parte de toda la ciudad, de toda la sociedad, ¿no? Pues es una situación que, como lo planteamos en el correo que se les debió haber llegado a sus buzones desde la coordinación, amerita un ejercicio desde el curso de Economía Pública, y por eso hubo la necesidad de plantearles esas lecturas adicionales con las indicaciones y preguntas para desarrollar en grupo. Entonces, damos inicio a este cuarto video con el tema de la teoría y práctica de los tributos. Ya vimos en los tres anteriores los principios básicos, la eficiencia de los mercados y lo que tiene que ver con el gasto público. Entonces, ahí vamos a terminar ahora en este cuarto video con el tema, abordar el tema de los tributos, los ingresos públicos, y finalizamos luego con otro video corto también sobre la gestión de los gobiernos nacionales a nivel de la descentralización. Entonces, apoyados en el material que ya conocen, vamos ahora a lo que tiene que ver con la guía y práctica. Estoy asociando la pantalla. Correcto, si está asociando la pantalla, entonces vamos a mirar todo lo que tiene que ver con la teoría y práctica de los tributos, los orígenes de los tributos, la incidencia de los impuestos y la eficiencia económica, los impuestos óptimos y los tipos de tributos, para complementar la otra cara de la moneda, que era la del gasto público. En términos concretos, el origen de los tributos en cualquier sociedad está en función del mismo agradecimiento, ¿no? Tributar tiene que ver con agradecer, ¿no? Y en estos casos, pues, en las comunidades antiguas, en los primeros tiempos de la humanidad, ofrendaban a los dioses los tributos del caso por la forma como le había ido en la casa, en la cosecha y en todos los acontecimientos de la vida, ¿no? Luego, en los imperios, pues, ya se formaliza la aparición del Estado, y eso implicó, pues, de que había que tributarle a los imperios por términos de producto de los resultados de los conflictos bélicos, producto de la esclavitud o de la dominación de un territorio sobre otro. Y hoy en día la humanidad, pues, está modernamente coaccionada y sujeta a un sistema de convivencia y de contrato social reglado en los fundamentos del Estado moderno y de la socialdemocracia y las democracias liberales, pero fundamentados en que el precio que hay que pagar eso se llama impuestos. De tal manera que, como diríamos, en la vida solo hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. ¿Usted cuál prefiere? Entonces, en ese sentido, pues prácticamente esta parte lo que busca es ilustrarlos a ustedes, gerentes públicos, en cómo la racionalidad del Estado para efectos de definir la carga tributaria que le corresponde a sus ciudadanos, dependiendo su nivel y su condición, ¿no? Entonces, las características de los sistemas tributarios en el mundo moderno, pues tienen estos cinco rasgos o razones, ¿no? Una primera característica de un sistema tributario es que debe estar fundamentado en la eficiencia económica. Luego también en la simplicidad administrativa, en la flexibilidad, en la responsabilidad política, transparencia y en la justicia. Entonces, veámoslo en términos grosso modo cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de la eficiencia económica como una característica de los sistemas tributarios? Pues que debe haber mínima interferencia con la asignación eficiente de los recursos. Es decir, los tributos no tienen por qué generar distorsiones en la toma de decisiones de los individuos, de tal manera que se vean afectados e implica un rebasar desde el punto de vista cuantitativo de la neutralidad como principio básico, ¿no? Es decir, la neutralidad en los sistemas tributarios implica que, como dice uno coloquialmente, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no la alumbre, ¿no? Es decir, ni tan pocos impuestos que no generen una racionalidad económica de su recaudo, ni tantos impuestos que espanten al contribuyente. Entonces, la eficiencia económica está en ese término de justo medio, que permita mínimas interferencias, ¿no? Y que eso no impida, en cierta manera, los gobiernos puedan llevar a cabo sus objetivos de política pública, asignando recursos por vía de redistribución tributaria, ¿no? Es decir, que la eficiencia económica, al final de cuentas, lo que debe garantizar es que el contribuyente pague lo que en realidad debe pagar en un escenario real
de ingresos y gastos, y en un escenario contable de denuncio rentístico, y que la sociedad no se vea perjudicada porque ese contribuyente no supo responderle a cabalidad a la sociedad. La segunda característica es la simplicidad administrativa. O sea, cada día la tendencia es mucho mayor en los gobiernos y en los estados a que sea mucho más simple pagar impuestos. Hoy en día, pues ya los avances han sido tantos, en muchos países ya avanzados no tienen años luz de esa parte, pero acá estamos dando unos pasos decididos en materia de que el contribuyente con solo ingresar a su cuenta en la DIAN, por ejemplo, puede en cierta manera tramitar con su usuario toda la liquidación de sus impuestos a cargo, ¿no? Entonces debe ser fácil y bajo costo de administrar, es decir, menos complicado, más simple y que sea de fácil denuncio desde el punto de vista de que yo pueda tramitar mis diligencias tributarias frente al Estado con mínimas dificultades. La tercera característica tiene que ver con la flexibilidad, es decir, los sistemas tributarios deben adaptarse a los cambios económicos. Miren cómo hasta a raíz del problema de la pandemia tuvo que el sistema tributario adaptarse a esto, tuvo que interrumpir términos, tuvo que ampliar plazos, tuvo que establecer unos decretos transitorios mientras dura el problema de la pandemia. Es decir, eso es una muestra de cómo los sistemas tributarios también deben ser flexibles frente a los tiempos. La cuarta característica es la responsabilidad política y transparencia. Su diseño debe ser claro y entendible para el contribuyente. Uno de los mayores inconvenientes que tenemos en estos países es eso, que el contribuyente ve al Estado tributariamente como un enemigo, no lo ve como un aliado, y viceversa. Entonces, miren que eso está en términos de la cultura tributaria que hemos consolidado a lo largo de estos 200 años de vida republicana en América Latina. Si hemos estado muy de espaldas al contribuyente y hemos estado más pensando en que el contribuyente tiene una propensión natural a evadir, esconder sus ingresos para efectos de no pagarle al Estado lo que debe pagarle. Entonces, la responsabilidad política de transparencia también va por el lado del contribuyente, no solo por el lado del Estado, sino por el contribuyente. Miren el caso de los avances que se han dado en facturación electrónica a partir de estas últimas normatividades recientes de las reformas tributarias, ¿no? Entonces, cómo la facturación electrónica va en esa vía de la transparencia de ambos lados, tanto del lado del contribuyente como del lado del Estado. Y la última característica tiene que ver con la justicia, ¿no? Eso es una de las cosas que más le duele al sistema tributario en la región, ¿no? El equitativo trato a los contribuyentes, es decir, no hemos podido lograr un modelo de sistema tributario que sea justo con el contribuyente, que en términos de equidad vertical y equidad horizontal se permita de que el que a mayor ingreso obtenga mayor impuesto debe pagar, de que a contribuyentes del mismo nivel de ingresos deban pagar los mismos impuestos. Esos son los términos de la justicia en términos, perdón, de equidad horizontal o equidad vertical, de acuerdo a cómo la justicia determine de que deban pagar los tributos quienes realmente obtuvieron los ingresos y los mayores incrementos en sus patrimonios anuales. Y entonces nos encontramos aquí cómo los gobiernos logran definir cuáles son los niveles de tributación óptimos en una sociedad. Es una cuestión muy complicada, es modelada, es econométricamente demostrable y que busca en cierta manera con un ejercicio complejo cuantitativamente llegar a ese óptimo de tributación en nuestros países. Pero en realidad los consensos teóricos buscan que alrededor de estos tres elementos pueda darse ese nivel de tributación óptima. Primero, se busca diseñar el sistema impositivo menos distorsionante, es decir, la idea de la neutralidad implica es que los sistemas impositivos no espanten a los contribuyentes, no espanten a los inversionistas, creen un clima agradable de inversión y desarrollo del sector privado. El segundo nivel es el que tiene que ver con el diseño de un sistema de impuestos que debe tener en cuenta fundamentalmente dos cosas: la base gravable y la tasa impositiva. Es decir, la base gravable viene siendo el hecho económico, hecho generador, en el cual se fundamenta la tributación. Y la tasa impositiva es que permita que las tarifas o los rangos impuestos a esa base gravable no sean tan altos ni tan bajos, ni tan altos que generen evasión, ni tan bajos que no signifiquen nada de recaudo para el Estado. Entonces, es importante tener en cuenta cómo la base gravable y la tasa impositiva juegan un papel fundamental a la hora de discutir las reformas tributarias. Y un aspecto fundamental es que el sistema impositivo utiliza como base gravable qué tipo de base, ¿cierto? Si yo voy a afectar más a los bienes de consumo o a las fuentes de ingreso. En el caso nuestro, América Latina, la mayor parte de los sistemas tributarios está fundamentado en la tributación indirecta y menos en la tributación directa, que es el caso contrario de los países más desarrollados. En los países más desarrollados, la tributación directa es la que más le aporta a los ingresos, es decir, la renta a las personas físicas, mientras que acá entre nosotros los bienes de consumo son los que más están expuestos al
los sistemas tributarios para los recaudos. ¿Por qué? Porque es más fácil de recaudar, porque es menos complicado, porque se hace directamente al momento del consumo y no le genera tantas complicaciones y de sofisticación de sistemas de información al Estado. Pero ya llegará el momento en que en la medida en que haya mayor crecimiento económico, en que haya mejor redistribución de la renta, en que haya mayores niveles de PIB per cápita, pues se va a tener que trasladar y desplazar la tributación indirecta a darle paso a la tributación directa. Eso va en función del nivel de desarrollo del país. Entonces, miren que esos niveles de tributación óptima son complejos, pero que buscan esa forma de cómo los ingresos del Estado, la economía pública se financia con ese tipo de justificación. Y al final de cuentas, ¿qué interesa? Primero, que si yo quiero lograr esos aspectos que nos anotamos anteriormente en los niveles de tributación óptima, pues, ¿qué debo hacer? Primero, utilizar impuestos de suma fija, que sería lo mejor. No distorsionantes, pero son generalmente inviables, ¿cierto? Los impuestos de suma fija no distorsionan, pero requieren mucha precisión en términos de cuáles son el universo contribuyentes. Por eso es que en nuestra región y en nuestros sistemas tributarios son menos viables utilizarlos, porque no hay en los sistemas de información suficientes como para determinar que ese impuesto de suma fija es lo más equitativo posible. Mejor opción, usar impuestos distorsionantes que se asemejan lo más posible a los de suma fija, es decir, tratar de reemplazar los de suma fija por unos impuestos distorsionantes. Es más eficiente grabar las actividades más inelásticas, ¿cierto? La tributación directa y los bienes con menor elasticidad precio a la demanda, que es la tributación indirecta. Es decir, tratar de lo que están haciendo los sistemas tributarios actuales, ¿no? Un poco de tributación directa y un poco de tributación indirecta. Entonces, por lo tanto, ¿qué implica esto? De que las tasas impositivas son raramente uniformes. Miren que el IVA hay tantas tasas, en la renta hay tantas tasas, y va a depender del mismo tipo de hecho generador. Adicionalmente, se deben distribuir distribuciones en una amplia base. Es mejor grabar muchas actividades en una tasa pequeña que pocas en una tasa grande. Y eso es lo que a veces en nuestra región es todo lo contrario. El IVA se aumentó del 16 al 19% y eso generó una distorsión enorme en el consumo. Al criterio de eficiencia se debe sopesar el de equidad. La demanda por leche sinelástica le clavamos un impuesto bien alto o lo dejamos sin impuesto. Entonces, esa es la paradoja, ¿no? Entonces, el criterio de equidad es fundamental en la tributación óptima porque implica de que va a pagar más impuestos quien más debe pagar desde el punto de vista de la justicia. Entonces, vean que estos niveles de tributación óptima, pues lo que buscan en últimas es tratar de diseñar el mejor sistema tributario posible en la medida en que los gobiernos y los países van avanzando en sus sistemas de información, van avanzando en sus niveles de modernización de las administraciones tributarias y van logrando mejores niveles de PIB per cápita. Entonces, ¿en qué se fundamenta la tributación en nuestros países? En Colombia, en 8 principios muy generales, ¿no? El principio de legalidad, el de igualdad, el de generalidad, el de irretroactividad, el de no confiscatoriedad, el de la justicia, neutralidad y representación. Esos son, en términos de principios, los generales, ¿no? La legalidad es que no puede haber, de acuerdo con el artículo 338 de la Constitución Política, no puede haber impuesto que no esté aprobado en una ley por el Congreso. Igualdad en términos de que a mayor ingreso, mayor impuesto, a menor ingreso, menor impuesto, ¿sí? Pago en términos de tratamiento igual a los iguales y desigual a los desiguales. El tema de generalidad es que el universo de los contribuyentes es uno solo, no puede excluirse ahí a personas que no ameriten desde el punto de vista de que los tributos son para toda la sociedad. La irretroactividad es un principio que vale la pena aclarar en términos de que cuando el Congreso aprueba los impuestos no pueden grabarse hacia años anteriores, sino a partir del primer día del año fiscal siguiente. En este caso, si la ley o la reforma está aprobada en noviembre, comienza a regir a partir del 1 de enero del año siguiente. No confiscatoriedad del artículo 34 de la Constitución Política, pues implica de que las administraciones de justicia tributaria deben, en cierta manera, tratar de que los contribuyentes paguen de una manera u otra con los embargos, con los secuestros, con los remates de bienes, pero debe garantizársele el derecho al debido proceso. La justicia implica de que el sistema tributario y la tributación debe ser de acuerdo con los niveles de ingresos de cada contribuyente. La neutralidad, que no haya tantas distorsiones y que el contribuyente pueda tomar sus decisiones como agente económico o como ciudadano. Y la representación es que toda tributación está aplicada en una representación que es el Congreso quien la aprueba y es quien el ciudadano le delega la potestad de imponer los tributos a sí mismo. Entonces, esos son los principios generales de la tributación que definen una clasificación de 2 tipos de impuestos en esa misma legalidad de la tributación, ¿no?
Los impuestos directos son aquellos impuestos que gravan el patrimonio, la propiedad, la posesión. Y los impuestos indirectos son aquellos que gravan las actividades comerciales, industriales, los servicios, la terciarización, es decir, casi que lo intangible. Entonces, miren que lo directo es lo tangible y lo indirecto es lo intangible. Entonces, el consumo es una actividad indirecta, por lo tanto, se grava con el IVA. El hecho de tener un bien inmueble en un municipio es una posesión material que se debe gravar con el impuesto predial unificado que se paga en los municipios. Entonces, miren que eso es en términos de cómo los impuestos directos están asociados con la propiedad y la posesión y los indirectos con el consumo o las actividades terceras. Y al final, nos quedan tres niveles o de tributación óptima dependiendo de tres aspectos fundamentales. La equidad, en términos de que los sistemas tributarios deben buscar que traten de pagar las personas que en realidad deben pagar en una sociedad. Que debe ser con mínimos costos para el ciudadano de poder declarar y de eficiencia para el Estado en poder recaudar lo que deba recaudar. Y la simplicidad implica que romper esas limitaciones y esas barreras y esos obstáculos y miedos que el contribuyente tiene frente al Estado para declarar sus impuestos. Entonces, equidad, eficiencia y simplicidad son los requisitos básicos de un nivel de tributación óptima en una sociedad. De tal manera que en Colombia, estos aspectos que hemos visto así de manera muy general, se quedan determinados en los tres niveles de tributación, el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel municipal. Miren que en el nivel nacional hay impuestos, tasas y contribuciones fiscales y parafiscales. Miren que ahí está el listado, renta y complementario, que incluye ganancias ocasionales, impuesto a la riqueza del 2015 al 2018, impuesto al patrimonio, impuesto al valor agregado, o IVA, impuesto al consumo, impuesto a la gasolina y a la CPM, régimen simple de tributación, impuesto de salida, impuesto a las emisiones de carbono y a las bolsas plásticas y el arancel aduanero, son los impuestos actualmente vigentes en el nivel nacional. Las tasas aeroportuarias, los peajes nacionales, los portes de correo y algunas universidades públicas a través de las famosas estampillas. Y las contribuciones son las de Seguridad Social, a la ESAP, SENA, ICBF, ITI, Cajas de Compensación, a la Superintendencia de Valorización, Fondo de Estabilización y a los fondos nacionales creados por ley. Esos son en términos de en el universo de impuestos a nivel nacional. En lo departamental hay 3 impuestos, 6 tasas y 2 contribuciones. Está el impuesto directo sobre vehículos automotores, y están los de registro, a la gasolina, motor, la CPM, el consumo de cervezas, sifones, refajos y mezcla, al consumo de licores, vinos aperitivos y similares, al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado. Todo es una estructura tributaria centrada en los vicios y en los juegos de azar. En las estampillas por ancianato, por desarrollo, por universidad, por hospital, y las especial sobre contratos y la contribución de valorización. Lo mismo en el municipio, hay 21 impuestos, 6 tasas y 3 contribuciones, ¿no? Con el impuesto predial unificado con un impuesto directo y los demás son indirectos como sobretasa a la carga, industria y comercio, aviso y tablero, circulación y tránsito, espectáculo público, extracción de arena y toda una cantidad de impuestos pequeños que poco perciben y aportan al Estado. Y las tasas, que son las retributivas y compensatorias por estacionamiento, licencia de construcción, peajes y estampillas. Y las contribuciones de valorización, contratos de obra pública y la participación en la plusvalía, que es una contribución que poco se ha venido utilizando en nuestro municipio, excepto Bogotá. Entonces, conclusión de esta parte del curso, para terminar el video, aquí en este gráfico podemos mirar cuál es el recaudo tributario sobre el PIB, el porcentaje del recaudo tributario sobre el PIB en varios países, en una fuente del Banco Mundial hasta el año 2015. Miren, en el caso de Colombia, estamos en estos tiempos del año 2019 cercanos al 19%, pero miren que hasta el 2015 estábamos en un 15.10, es decir, de 11 pasábamos en el 2000, pasamos a 15.10, es decir, 15% del PIB es por concepto de recaudo tributario hasta el 2015. Hasta el 2019 va llegando al 19%, casi al 20%. La meta es llegar al 24% del PIB. ¿Sí? Entonces, miren cómo hay países que están por encima de esa meta nuestra que queremos llegar, ¿no? Del 27, del 26 en Austria, del 34 en Dinamarca, del 30 en Suiza, el del 27% en Nueva Zelanda. Y miren, esta muestra de países en Estados Unidos bajó al 12%. Y entonces miren cómo está la muestra de países. ¿Sí? El Reino Unido está en el 26, 25. ¿Sí? Entonces aquí la forma como la proporción del recaudo tributario sobre el PIB determina el tamaño del Estado en cierta forma. Pero miren que esta parte, terminamos esta parte de los impuestos a nivel de los tributos,
cómo se originan los tributos, su incidencia y cómo son los tipos de tributos que están ahora mismo vigentes en el país, ¿no? Tributos nacionales, directos e indirectos, tributos departamentales y tributos municipales. Terminamos con esta parte, esta cuarta unidad del curso y cerramos con el próximo video en donde estaremos explicando el tema de la gestión de los gobiernos subnacionales por vía de la descentralización. Muchas gracias.